Hoy es martes, septiembre 28 del 2021. Damos gloria al Señor. Le damos la bienvenida a nuestra invitada en esta mañana, a la hermana Jacqueline Reyes desde Guatemala. Gloria al Señor. Gracias, hermana Jackie, por aceptar la invitación, por bendecirnos con la palabra del Señor. Le entregamos el tiempo. Bienvenida. Muy buenos días para cada uno de ustedes. En esta oportunidad le damos gracias a Dios eh, por ese privilegio hermoso de poderme conceder compartir con ustedes la palabra del Señor. Créanme que es una gran bendición para mi vida el poder ser útil en sus caminos y espero que la palabra del Señor en esta mañana pueda llevarnos a comprender algo muy importante, que en estos tiempos es tan necesario conocer, eh, analizar, ¿verdad? Como hijos de Dios, realmente qué es lo que estamos haciendo, en qué condiciones nos encontramos delante de la presencia del Señor. Hay tanto riesgo, ¿verdad? De poder en determinado momento ser débil frente a tantas situaciones difíciles en nuestra vida, pero el Señor el día de hoy quiere animarnos y quiere recordarnos que somos sus hijos y que tenemos que tener integridad. Y cuando nuestra hermana Eliana me dio la oportunidad y este gran privilegio de poder compartir su palabra en esta hermosa mañana, yo quise hablar acerca de la integridad. Cuando hablamos de integridad, hablamos de esa condición que tiene el individuo para mantener todas sus partes, pero el Hijo de Dios en sí tiene que tener ciertas características. Y una de ellas es estar sin mancha, ser leal de manera absoluta, cumplir también los deberes propios, ser recto e intachable. Y en nuestra Biblia encontramos tantos personajes importantes que nos habla la Biblia acerca de quienes fueron íntegros. Pero, ¿qué tanta integridad tenemos nosotros actualmente como hijos de Dios para poder seguir adelante? Esa es una pregunta que me llamó la atención y que yo decía y reflexionaba y pensaba, es necesario que comprendamos en estos tiempos si realmente estamos aptos para estar delante de la presencia del Señor. Y por medio de eso el Señor va a venir y nos va a dar bendiciones. Y no quiere decir también que si nosotros como humanos reconocemos nuestros pecados, no podemos seguir adelante. El Señor dice, ven, confiesa tu pecado y sigue adelante, no lo vuelvas a cometer. Entonces, en esta mañana vamos a leer algunos hermosos versículos de la palabra del Señor. Toda la palabra es inspirada, toda la palabra nos lleva a comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y los invito a que busquemos Job en su capítulo 8 y en su versículo 20. Y aquí dice, Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Wow, cuando yo leí este versículo decía, tenemos que ser personas que querramos alcanzar la perfección del Señor. Tenemos que ser hijos del Señor buscando su presencia a cada momento. No es fácil. La vida cristiana conlleva el estar siempre en riesgo de caer, siempre en riesgo de ser tentado a cada momento y sufrir. Pero el Señor nos dice, Él no nos va a rechazar si somos íntegros. Si nosotros seguimos buscando su presencia, Él nunca nos va a decir, te quedaste solo, sino que Él siempre va a estar con nosotros. También recordemos, ¿verdad? La vida de Job. Era un hombre recto, era un hombre perfecto delante del Señor. Y aún así fue tentado en todo y se quedó sin nada más que con esa hermosa integridad. Y eso mismo hizo que el Señor viniera y le diera bendición y lo restaurara y le dio más de lo que él tenía. Y muchas veces nosotros pecamos, nos alejamos del Señor, le fallamos y nadie es perfecto. Pero tenemos que recordar que somos sus hijos y tenemos que recordar que no ignoramos lo que Él quiere para nuestra vida, que nosotros tenemos que seguir adelante, aún en medio de las circunstancias. ¿Cuánta necesidad hay de sanación, verdad? Mucha necesidad. Y no solamente de COVID, sino de tantas enfermedades. Pero
El Señor va a restaurarnos de acuerdo a su voluntad, pero lo principal es la restauración espiritual. Si nosotros no tenemos una comunión con el Señor, una comunión íntima con el Señor, la restauración espiritual no puede ser en segunda prioridad, siempre tiene que ser primero. Y tenemos entonces de esa manera que buscar esa restauración física. Y el Señor da los medios, y el Señor proporciona fe y proporciona conocimiento para que quienes estén a cargo de nuestra vida puedan tener también una opción y puedan ayudarnos a salir adelante. Amén. Vamos a ver en Job 11, en sus versículos 17 y 18. Yo quiero que por favor comprendamos lo que el Señor quiere decirnos en esta hora y este hermoso versículo me gustó tanto y dice la palabra del Señor: tu vida será más radiante que el sol de mediodía. Amén. Y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser más radiante que un sol de mediodía? Estamos seguros que el Señor, bajo su presencia, nos va a ayudar para que nosotros podamos tener esa luz que necesitamos por medio de su presencia en nuestras vidas. Muchas veces vivimos afligidos, no estamos tranquilos, vivimos agobiados, y eso nos sucede a todos. Eso nos sucede a todos a cada momento. Cuando nosotros no sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas y cuando dejamos de confiar en esa hermosa presencia, nosotros nos sentimos en oscuridad, que no tenemos una opción para poder ver, pero si nosotros recordamos que el conocimiento del Señor lo tenemos que poner en alto y no esconderlo, y esto nos va a iluminar, nuestra vida va a tener más que un propósito. Nuestra vida nos va a ayudar a poder confiar en el Señor plenamente y vamos a estar, no importa en qué horario nos encontremos, nuestra vida va a reflejar la presencia del Señor. Y es de esa manera, ¿verdad? Como el Señor quiere que nosotros lleguemos hasta Él, perdón, y pensemos que nosotros podemos seguir y luchar a cada momento en nuestra vida espiritual. En Isaías 45:22 nos dice: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Amén. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. El Señor en ningún momento nos va a dejar, pero su palabra dice: vuelvan a mí. Muchas veces nos hemos alejado del Señor, nos alejamos del Señor. No sé, hagámonos un autoanálisis y pensemos qué es lo que nos aleja de su presencia. Y tratemos en la manera de lo posible y por medio de ese poder, de esa compañía especial que el Señor nos brinda, poder seguir adelante. Tratemos de considerar y de buscar al Señor, pero dice: vuélvanse a mí, búsquenme, y así serán salvos. Amén. Tenemos tanta necesidad de la presencia del Señor en nuestras vidas que yo espero que nosotros podamos seguir buscando al Señor en medio de la dificultad. Hace un momento nuestra hermana oraba, ¿verdad?, por tantas peticiones, y yo sé que hay muchas más. Sé que llega un momento en el que no podemos saberlas todas, pero alrededor del mundo y hasta donde se difunda esta hermosa reunión, hay tanta necesidad. Nosotros personalmente tenemos tanta necesidad de buscar. Tenemos problemas, podemos tener crisis, podemos tener tantas cosas que nos pueden alejar del Señor, pero Él nos invita el día de hoy, en esta hermosa mañana, a volvernos al Señor, a tener la confianza de ser salvos. En medio de tanta situación, de dificultad, Él nos dice: hijitos míos, yo los quiero cerca de mí, cerca de mi presencia. En Efesios, en su capítulo 4 y versículo 13,
La palabra del Señor nos dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. El ser íntegro implica muchas características y una de ellas es ser recto e intachable. Qué hermoso es, ¿verdad?, cuando tienen un adecuado concepto de nuestra vida y no es necesario que digamos, yo soy cristiano, sino que lo demostramos por medio de un testimonio que es identificarnos como hijos del Señor, como testigos de Cristo en esta vida. Es hermoso, ¿sí? Hay que trabajar, claro que sí. No es sencillo, no es fácil, pero si realmente buscamos su presencia, vamos a ser imitadores de Dios. Si realmente lo hacemos. Entonces, hermanos y hermanas, es un privilegio por el Señor estar siempre delante de su presencia. Fácil no va a ser. Van a venir problemas, van a venir enfermedades, pero el Señor nos dice, si realmente buscamos y queremos tener esa unidad de la fe, a una humanidad perfecta, se conforma en la plena estatura de Cristo. Espero que nuestro nombre, desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida al servicio del Señor y quedó inscrito en ese hermoso libro, aún permanezca ahí. Y que luchemos a cada momento para que se mantenga, para que nosotros, por medio de nuestras dificultades, de nuestras tentaciones, podamos superarlas. La vida cristiana y el imitar al Señor y poder llegar a esa perfección de buscar al Señor no se va a hacer a la ligera, no va a ser rápido. Lleva un proceso. El Señor nos quebranta. El Señor busca que nosotros nos humillemos y nos perfecciona. Nos refina como el oro, nos refina como la plata. Y tenemos que pasar por el fuego. Así que, hermanos, si estamos en medio de un problema, yo no sé, yo no conozco cuál sea su vida o cuál sea el problema el que usted tenga en su familia, en su propia vida. Entreguémosela al Señor. Busquémoslo. Seamos nosotros fieles a su palabra. Dice, si confesares tu pecado, yo os llevaré hasta el fondo del mar. Para que podamos llegar a esa perfección, tenemos que cumplir todos estos pasos. Pero hagámoslo, humillémonos delante del Señor. Es muy difícil, ¿verdad? Y muchos podrán decir, pero hermana, estoy sufriendo. Mi vida está complicada, pero el Señor nos rescata. Aún de donde nos encontremos, el Señor tiene esa capacidad de poder sacarnos y de poder llevarnos e incluso de poder usarnos como testigos de Él y seguir adelante. El Señor lo hace. Es un trabajo tan especial. Somos barro en sus manos. Él nos puede moldear, Él nos puede modificar si nosotros realmente queremos ser quebrantados. Pero si nosotros no queremos, el Señor no nos va a obligar. Pero en medio de esa situación complicada, de esa enfermedad, no desconfiamos. El Señor es justo, el Señor es perfecto y el Señor va a hacer una obra especial. Job 8, 5 y 6 dice, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Amén. ¿Qué lugar tendremos en este trabajo espiritual? En esta vida que nos lleva a tener que todos los días seguir adelante en su presencia. ¿Qué lugar tendremos? Nos hemos hecho esa pregunta. Pero dice su palabra, si te vuelves al Señor.
Él saldrá a tu defensa. Si te vuelves a la mirada de Dios, muchas veces nos alejamos de la presencia del Señor, porque Él siempre se mantiene ahí, esperando que nosotros estemos a sus pies. Pero nosotros venimos y nos alejamos del Señor y entonces empiezan aún más problemas. Y entonces ahí decimos, pero ¿por qué? Porque nosotros estábamos cerca de la presencia del Señor y Él nos defendía, Él nos protegía, Él nos guardaba en sus manos. Pero nosotros decidimos alejarnos y creyendo estar bien, empezamos a sufrir aún más, porque la presencia del Señor ya no está con nosotros. Pero dice, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, si es necesario, hermanos, arrodillarnos y confesar nuestros pecados y pedirle perdón al Señor, hagámoslo. Es el primer paso. Es el primer paso para que nosotros podamos seguir adelante. Es el primer paso para que nosotros podamos llegar a tener una luz perfecta, para que nosotros podamos ser radiantes, más que el sol del mediodía, e iluminar. Y tenemos que reconocer, tenemos que humillarnos delante del Señor. Y no solamente es venir y pedir perdón, sino que el siguiente versículo nos dice, y si eres puro y recto, Él saldrá a tu defensa. Teniendo a Dios con nosotros en nuestra vida, cuidándonos, amándonos, protegiéndonos, vamos a salir adelante. Y nos devolverá el lugar que nos corresponde. Como humanos, posiblemente tenemos esa tentación, ¿verdad? Y pensamos y fallamos y eso nos hace alejarnos del Señor. Pero el retomar nuestra vida y el comprender lo que el Señor quiere para nosotros, Él nos dice que nos da un lugar especial. Él nos permite retomar lo que Él ha considerado para cada uno de nosotros. Te pondrá en el lugar donde tienes que estar. Y créanme, hermanos, que cuando leía este versículo, decía, tiene que ser un lugar especial. Muy probablemente es un lugar especial. Es un lugar con nuestro nombre, es un espacio donde el Señor nos dice, aquí te quiero. Quiero que trabajes de esta manera y te quiero en este lugar. Y eso viene para cada una de nuestras vidas. Cuando hacemos cambios, no son fáciles, pero el Señor nos permite comprender que los cambios son necesarios, porque tenemos un trabajo especial que hacer en su presencia, porque nos permite ser utilizados por su Espíritu Santo, y eso tiene mucho más valor que donde nosotros querramos permanecer si no es la voluntad del Señor. En Job, en su capítulo 22, hay una palabra que yo espero que usted pueda analizar, si usted puede anotarla, si usted puede nuevamente volverla a leer y comprender lo que el Señor quiere darnos en esta mañana. Lo invito a que pueda buscar este hermoso capítulo de Job en su capítulo 22 y los versículos del 21 al 28. Y es algo que podemos pensar en determinado momento que es una palabra muy directa, ¿verdad? Pero el Señor nos habla en su momento. El Señor nos dice en el versículo 21, sométete a Dios y ponte en paz con Él. Muchas veces no queremos hacer esta palabra, no queremos cumplir con lo que el Señor nos dice en este versículo y queremos estar lejos. Y nos sentimos más cómodos estando en un lugar esperando que por nuestras propias fuerzas podamos salir adelante. Pero el Señor dice, sométanse a Dios. ¿Sí? Y dice, sométete a Dios y ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Gloria a Dios. No podemos ser enemigos del Señor. No. Tenemos que ser amigos. Tenemos que estar cerca de Él
y nunca dejar de sentir su Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros no desconocemos su palabra, nosotros la sabemos y la hemos experimentado en nuestras vidas y la vamos a seguir experimentando en nuestra vida. Pero ¿por qué la palabra del Señor hoy nos dice sométete a Dios y ponte en paz con Él? Hay algo que muy probablemente nos está obstruyendo la relación con el Señor y nos está llevando a un lugar donde para nosotros posiblemente sea lo mejor, pero no es donde el Señor nos quiere tener. En los versículos anteriores leíamos, te pondré en el lugar que te corresponde. Te pondré en el lugar donde yo he decidido, en otras palabras. Permitamos nosotros que el Señor nos lleve donde Él quiere tenernos y donde Él ha decidido que podemos ser personas reales ante su presencia. Y dice, y volverá a ti la prosperidad. Todos queremos ser prósperos, de todas las formas, pero estamos alejados del Señor y así no podremos. No estamos en paz con el Señor y así no podremos. Entonces, que esa prosperidad llegue a nuestra vida de acuerdo a nosotros podamos ser fieles, siempre cerca del Señor. Dice el versículo 22, acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. No sé qué parte de nuestra vida está sin terminar, está incompleta, o se ha quebrado. No lo sé, pero el Señor sí nos invita en esta mañana que podamos regresar al Todopoderoso. Si estamos pasando por problemas de enfermedad, el Señor es todopoderoso. Él nos va a ayudar a salir de ese problema. Si no tenemos trabajo, si hay problemas familiares, puedo leer, ¿verdad?, en las peticiones de oración, todas aquellas madres que piden por sus hijos. Pero el Señor nos invita a que nos sometamos a Él y Él nos va a restaurar. Confiemos en eso. Confesemos con nuestra boca que el Señor va a estar con nosotros y creámoslo de corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. Y será Él para ti como plata refinada. Qué hermosa palabra la del Señor en esta hermosa mañana. No hay valor. Aún tengamos lo que tengamos material en esta vida, no hay mejor valor que la presencia del Todopoderoso en nuestra vida. Él es nuestro oro refinado, Él es nuestra plata. Dice, arroja tu oro a las rocas. Desechemos todo lo material. Tengamos como prioridad nuestra vida espiritual y busquemos al Señor a cada momento. Eso no significa, ¿verdad?, que nosotros no trabajemos, que nosotros no busquemos por tener bienes materiales o que el Señor no nos dé bendición. No, sino que debemos de priorizar la presencia del Señor a cada momento en nuestra vida. Y Él nos va a dar prosperidad. Lo decía su palabra. Si tú te pones en paz con Él, Él te va a prosperar. Él te va a restaurar. Él te va a cuidar. El versículo 26 dice, en el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Y cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Y por último, en el versículo 28, y tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Amén. Muchas veces queremos abrir caminos y oportunidades en otros lugares, ¿verdad? Pero no pedimos la presencia del Señor. Y entonces estamos a oscuras. Su palabra nos dice, brillarás. Y en tus caminos el Señor te dirigirá.
Cuando Josué sustituyó a Moisés, él pidió la presencia del Señor en su vida. Y él dijo, si tú no vas delante de mí, yo no iré. Y esto nos invita, hermanos, a que en esta mañana podamos entender su palabra, podamos comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Quiero que analicemos, que hagamos un autoanálisis, una autorreflexión de nuestra vida espiritual. Y que por medio de esta palabra que hemos leído en esta mañana, podamos primero pedirle perdón a Dios, poner nuestras cartas, ¿verdad?, sobre la mesa y poder reconocer que hemos fallado, pero que queremos de esa presencia que nos restaura, que queremos de ese Dios todopoderoso, nos ayude en este momento tan difícil. ¿Cuántas personas sufren de enfermedades físicas? ¿Y por cuántas personas se ha orado y se seguirá orando alrededor del mundo? Pero que nuestra prioridad sea estar a cuentas con el Señor y buscar nuestra salud espiritual. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el Señor nos va a prosperar. Y el Señor nos va a restaurar. Y el Señor nos va a llevar a un lugar especial. Somos parte de este cuerpo, ¿verdad? Somos parte de este pueblo que el Señor ha apartado para su servicio. Todos tenemos la capacidad, pero necesitamos cumplir con pedirle perdón al Señor, con ponernos a cuentas con el Señor, con pedirle perdón. Y Él nos va a restaurar, nos va a prosperar, nos va a llevar a un lugar especial. En esta mañana espero que podamos entender, hayamos comprendido lo que el Señor quiere para nuestra vida y que en nuestra mente, en nuestro corazón e incluso en nuestra vida podamos reflejar al Señor a cada momento, a donde quiera que nos dirijamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro país. Que siempre luchemos por tener la presencia del Señor y por brillar, aún en medio de las pruebas, de los problemas, aún si miráramos el camino a oscuras o en tinieblas. La presencia del Señor tiene que manifestarse, porque lo conocemos, porque hemos creído en Él. Y espero, hermanos, que podamos nuevamente leer este hermoso capítulo 22 de Job, versículos 21 al 28, y que podamos nuevamente rehacer este pacto con el Señor. Y podamos comprender que es necesario que Él sea nuestra plata refinada, que sea nuestro oro, principalmente en nuestra vida, y que por medio de esa presencia maravillosa vamos a restaurarnos y vamos a poder seguir adelante. Le agradezco a Dios por permitirme compartir su palabra en esta hermosa mañana y empezar este día llena de bendición. Creo que estos hermosos versículos fueron primero para mi vida y espero que así como han sido de bendición para mí, pueda ser para cada uno de ustedes. En donde quiera que se encuentren, que la presencia del Señor esté con ustedes y que podamos seguir en la lucha. La vida cristiana no es sencilla, pero no es imposible porque tenemos a un Dios todopoderoso. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos iniciar este hermoso día llenos de su presencia y bendiciones para cada uno de ustedes en donde quiera que estén, que siempre podamos ser fieles. Gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la vida de la hermana Jacqueline Reyes. Íntegros, el Señor quiere que seamos íntegros y preciosa esa palabra. Nosotros muchas veces estamos buscando la prosperidad de la manera equivocada y el Señor dice, queremos ser prósperos, pues sométanse a mí, pónganse en paz conmigo. Y esa es la clave que nosotros necesitamos para la prosperidad. Usted se puede dar cuenta, allá afuera se está predicando un evangelio de prosperidad que no tiene nada que ver con lo que el Señor nos dice en su palabra. Sométanse a mí, hagan mi voluntad, hagan
sean obedientes a mis mandamientos, pónganse en paz conmigo y yo los prosperaré en todas las áreas de su vida. Damos gloria al Señor por esta palabra. Recordemos que Job era un hombre íntegro. Y aquí hay algo bien importante, hermanos, porque muchas veces nosotros hay personas que pueden estar pasando por situaciones difíciles en su vida y muchas veces somos fáciles para juzgar y decimos, ¿cuál será el pecado? Job era un hombre íntegro, era un hombre recto ante los ojos del Señor y se le quitó y se pasó por tantas pruebas, por tantas situaciones y no quiere decir que estaba en pecado. Así que tengamos mucho cuidado cuando una persona esté pasando por una prueba. Es porque Dios, yo lo veo de esa manera, Dios quiere lucirse. Dios quería lucirse con su siervo Job. Dios quería lucirse con todas las pruebas que él estaba poniendo y permitiendo, porque Dios es el que permite. Recuérdese que nada pasa en esta tierra, ni una hoja de un árbol se cae, si no es la voluntad de Dios. Dios lo permite. Gloria al Señor. Preciosa palabra, integridad. Damos gracias al Señor, bendecimos a nuestra hermana Jacqueline Reyes por esta preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Gloria al Señor.